Bueno, esta es la primera vez que hacemos, en vez de un diálogo entre dos, una conversación entre tres, porque esto es una conversación. Tenemos aquí a dos personas que saben mucho sobre el tema de seguridad pública y yo, que voy a representar a los ciudadanos que saben poco. Voy a intentar hacerlo. Bueno, yo creo que algunos ustedes lo deben conocer, a Carolina Garrido, a René Joffre. Ambos tuvieron en algún momento pasos importantes por el aparato público de seguridad. Carolina es cientista política, fue presidenta de la Asociación de Cientistas Políticos de Chile, y René es psicólogo, es consultor, fue secretario general del Partido por la Democracia, el PPD, hace ya muchos años, bastantes años. Quizá, bueno, iba a decir iba a decir quizá en momentos más florecientes del PPD. Claro, en el auge, más turgentes. En el auge. Bueno, a todos nos han tocado auge. Sí, esto hace. Es parte del juego. Bueno, vamos a hablar hoy día de seguridad pública, vamos a conversar. Y yo, para abrir, quisiera aunque sea un breve comentario sobre lo que ha ocurrido en el Congreso, en que una vez más la derecha ha impedido que se apruebe un método más eficaz para levantar el secreto bancario. Y esto tiene que ver con la seguridad pública, como yo creo que los ciudadanos informados saben, porque es una de las cuestiones básicas en la persecución del crimen organizado. Quisiera una opinión de Carolina. ¿Qué te parece esto que ha ocurrido? No es sorprendente, ¿no es cierto? No es sorprendente. Bueno, primero quiero agradecer la invitación, Jorge, y porque además esto no lo sabe mucha gente, pero yo trabajé con René cuando yo recién salí de la universidad y siempre digo que René es una de las personas que a mí me formó. Ya. Trabajamos juntos en la SECPRE y eso yo lo digo con mucho orgullo, así que son estas vueltas de la vida en que uno se encuentra en estos espacios, así que aprendí mucho de él. Así que estoy contenta de compartir estos espacios. Jorge, qué bueno partir con este tema, porque fíjate que cuando uno habla de seguridad, uno no asocia este tipo de acciones como el secreto bancario con los temas de seguridad. Además son esas típicas acciones que son como invisibles para la ciudadanía. Y claro, uno cuando habla sobre todo de la criminalidad organizada, uno siempre habla de dos cosas que para nosotros fueron pilares fundamentales cuando iniciamos el diseño de la política nacional contra el crimen organizado en el gobierno del presidente Boric, y es que las organizaciones, independiente a las diversas acciones que uno puede hacer, preventiva, etcétera, tienen dos poderes que son muy grandes, que permiten que funcionen. Es su poder de fuego y su poder económico. Y este tipo de acciones y otras que se hagan para combatir el lavado de activos, como el secreto bancario, van en esa línea, en quitarle el poder económico a las organizaciones criminales. Sin ese poder económico, sin ese cambio estructural, todo el combate que se haga va a seguir siendo en un nivel como que uno dice así, y no es que no sea importante, pero no toca el corazón de las organizaciones. Es cuando uno hace trabajo a nivel territorial, que es importante, pero estas organizaciones van cambiando a la gente, se van moviendo, porque tienen esos dos poderes que les permiten vivir. Y el secreto bancario apunta a ese tipo de acciones para combatir el lavado de activos, el poder económico de las organizaciones. Por lo tanto, es bien contradictorio que el sector político, que durante toda su vida, toda su existencia, ha señalado que la seguridad es la base importante de su trabajo, a diferencia de la izquierda, se oponga a este tipo de medidas que son estructurales y van al corazón de poder realmente combatir el trabajo que hacen las organizaciones criminales. ¿Qué te parece a ti, Bueno, yo estoy de acuerdo con Carolina, con lo que dice Carolina, y agrego que se habla poco cuando se habla de crimen organizado, narcotráfico, de lo importante que es detener el fenómeno de la corrupción en el aparato público. Y por lo tanto el levantamiento del secreto bancario es algo que apunta hacia ello, porque
las experiencias sobre todo colombianas y mexicanas, sobre las cuales hay mucho escrito, ¿no? Nosotros, a mí voy a aprovechar de decir algo respecto a cómo miramos el fenómeno de la seguridad pública. En Chile nos basamos mucho en fuentes anglosajonas, ¿eh? Pero en esos países no tienen los problemas que tenemos en América Latina. Yo miraría más aquellos lugares donde han ocurrido estas situaciones, donde empezaron, qué ocurrió, y por lo tanto aquí los fenómenos de corrupción y de crimen organizado y narcotráfico debieran tratarse como un conjunto. Y medidas como el secreto bancario no es la única, obviamente el levantamiento del secreto bancario, pero son muy importantes para ir en esa dirección. Quizás lo que habría que precisar es que no se trata, lo que ha planteado el gobierno, no es simplemente dejar desprotegidas las cuentas económicas de cada ciudadano, sino establecer formas más eficaces para levantar el secreto bancario, porque hoy día existe la posibilidad de levantar el secreto bancario, pero requiere una autorización judicial, de modo que en que eso se tramite ya el narcotráfico o los corruptos ya están al tanto de que esto va a pasar y tienen tiempo para eludir la acción de la justicia. Ahora, leí hoy en la mañana o ayer, hay un sociólogo que yo no conozco, que es del COES, se llama Matías Garretón, que ayer en un programa de la Radio Universidad de Chile hizo cargos muy fuertes contra el Senado. Tan fuertes que no los voy a repetir. A reproducir. Me pareció un acto de coraje muy grande. No sé qué fundamentos tiene, pero creo que no debería dejarse pasar esta observación tan dura, tan apremiante que hizo Matías Garretón. Bueno, en general, yo creo que la ciudadanía vive momentos particularmente signados por el fenómeno del temor. El temor, el miedo ha ido adquiriendo en nuestra sociedad una relevancia cada vez mayor. Yo entiendo que eso se refleja también en lo que se llama el índice de victimización. La gente piensa que tiene muy altas posibilidades de ser asaltado, de ser víctima de algún robo, de alguna agresión, gravísima a veces, como ha ocurrido con un trabajador hace pocos días en Peñalolén, que con un piedrazo en la cabeza lo mataron a las 5 de la tarde para robarle la billetera y el celular. Me gustaría saber cuál es la mirada global que tienen ustedes sobre la política pública en materia de seguridad. Yo sé que los dos son especialistas y me interesa orientar el diálogo en esa dirección. ¿René? Sí, yo tengo a contracorriente, tengo una opinión positiva de lo que ha hecho este gobierno en particular en materia de seguridad. O sea, creo que si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron, algunas muy acertadas, otras muy equivocadas, pero bueno, así se va haciendo, estaríamos en una situación mucho peor, ¿no? O sea, salimos de la pandemia y de varios años. Yo creo que este fenómeno de, uno podría decir, aumento de los delitos violentos, de los homicidios. Chile tenía tasas parecidas a Europa hace 10 años atrás, parecidas, no iguales, un poquito más altas. Esta combinación de instalación de algunas bandas, o sea, de crimen organizado, como se ha dicho, de medio pelo en Chile, y otras más, ¿eh? Esta combinación que ha habido, yo creo que ha sido de alguna manera contenida por este gobierno. Lo que pasa es que, claro, cuando tú contienes, detienes, no haces retroceder, y eso no tiene un efecto tan fuerte. Entonces, yo por lo menos tengo a contracorriente, por eso decía una opinión positiva de lo que el gobierno ha hecho en materia de seguridad, y eso que yo no soy particularmente un hincha de este gobierno, pero en esta materia creo que sí
ha tenido aciertos importantes. Qué bueno una opinión así, René, porque cuando uno ve los noticieros todos los días, más bien se forma la opinión contraria. Sí. Aquí los medios de comunicación tienen un rol, Sí, claro. y incluso ver a grandes periodistas hoy día que son lectores de noticias en algunos noticieros, empezando con 3 o 4 allanamientos, crímenes, robos, es muy impresionante. ¿Cómo evalúas eso, Carolina? Bueno, yo también tengo una buena opinión al igual que René, hay cosas que se han hecho bien, cosas que no se han hecho tan bien. Y claro, por razones obvias lo voy a defender porque fui parte, voy a defender parte de defender mi trabajo también de los últimos 2 años y medio en materia de seguridad. Pero claro, el tema con la seguridad de esos temas son esos problemas, esos fenómenos que no se van a terminar nunca. Aquella persona que diga que, como dijo Piñera en su momento, aquí se cerró la puerta a los delincuentes y eso es mentira. Se acabó la fiesta. Exacto. Y por un tema que decía René, que yo creo que es muy importante, el delito tú no solo lo contienes, sino que tú cuando lo contienes, el delito se mueve. Por eso las estrategias no son escritas en piedra y se llaman estrategias, y no es una Biblia. Son estrategias que en su momento, en un territorio determinado, en un momento determinado, responden a ciertos problemas. Esos problemas se pueden mover y moviéndose pueden cambiar. Eso es una característica de los problemas de seguridad y también de otros problemas, por cierto. Entonces, lo que hizo este gobierno, dado el mandato del presidente, fue asumir un problema generalizado, pero que también tenía características bien importantes. Yo quiero recordar que cuando llegamos, el presidente asumió en marzo del 2022, veníamos de un gobierno de derecha, donde supuestamente la crisis que había en el norte del país, a nivel de homicidios, de ingreso al país de migrantes irregulares, que ahí es un mundo que podríamos estar 24 horas discutiendo de la complejidad del problema en el norte, donde efectivamente vienen personas buscando una mejor calidad de vida, vienen arrancando de sus países, pero otras personas, como organizaciones criminales, se aprovechan de esa circunstancia y también entraron de una manera bien importante, no en el gobierno del presidente Boric, sino que, por supuesto, esto tampoco es de 4 años, pero hubo un problema importante en el último gobierno de Sebastián Piñera. ¿Para qué decir el tema de la macrozona sur? Que ese sí venía hace mucho tiempo, Sí, etcétera. claro. Y además, esos problemas de violencia y de crimen que en Chile no estábamos acostumbrados. Las extorsiones, secuestros, descuartizamientos, estas lógicas en el comercio que empezamos a ver de que para poder funcionar las organizaciones criminales se tomaron el territorio y empezaron a pedir protección. No, en Chile no estábamos acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Con luces y sombras, hubo que tomar decisiones de largo y corto plazo, porque así como el secreto bancario, hay muchas medidas estructurales que hay que tomar que no se ven, que van desde temas legislativos, los temas de corrupción que mencionaba René. Lo que hace el crimen organizado es tomarse las instituciones y empiezan a cooptar al Ministerio Público, a las policías, el gobierno. Bueno, México y Colombia, yo en eso no puedo estar más de acuerdo. Creo que si uno pudiera aprender de experiencias es mirando esos países. Entonces, el fenómeno de la seguridad va a seguir ocurriendo. Y lo que vamos a ver en los medios de comunicación, porque es un tema tan como de sensación, impacta tanto en la gente, que uno va a seguir viendo estas cosas. Y ahí yo quiero retomar un tema que tú decías al principio, lo importante que es de comunicar también lo que uno hace. Entonces yo ahí, para seguir conversando, yo ahí quería destacar 2 cosas que son bien amplias. Pero este gobierno lo que hizo al principio fue coordinar a más de 17 instituciones para escribir la política nacional contra el crimen organizado. Que al igual, yo creo que igual que René, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, hay que poner de acuerdo a 17 instituciones, cada institución en sí misma es otra república independiente, con opiniones diversas, se logra llegar a cierto consenso para implementar más de 100 acciones en un periodo largo, pero al mismo tiempo tienen que tomarse acciones de corto plazo. Y este gobierno, solo en recursos extraordinarios en el 2022, invirtió más de 12.000 millones de pesos en el norte, más de 5.000 millones en el sur, en la macrozona sur. Solo estoy hablando de proyectos de recursos extraordinarios, sin mencionar todo el presupuesto ordinario que después. Pero ¿cuál es el problema de eso? Y con esto me quedo porque es un tema.
Las organizaciones criminales no pasan ni por mercado público, ni por licitaciones, ni por la burocracia de la DIPRES, que le mandamos un saludo a la gente de la DIPRES que ojalá nos esté escuchando y sean más amables y más nobles con la gente del Estado, sobre todo con estos temas. Entonces nosotros nos demoramos un año en comprar los blindados para los carabineros de la macrozona sur. Entonces el gobierno de derecha, que se llena la boca con el tema de la seguridad, tenía a los carabineros de Chile en el sur combatiendo con una luma el delito con las organizaciones criminales y no tenían ni un auto blindado. El presidente Boris toma la decisión y después de toda esta burocracia, que la organización se enteró que teníamos plata, que íbamos a comprar, se enteraron de la marca de los autos y ya tienen otra estrategia para no solamente abordar los autos, sino que cómo desviarlo. Entonces ahí tenemos un desafío tan grande, que es que aunque uno tome decisiones que son relevantes y estructurales, toman tiempo en que se vean y los medios, por supuesto, reaccionan a ese... Voy a hacer una pregunta propia de mi condición de viejo cuadro de izquierda. Tú hablas de cuestiones inmediatas, de mediano y largo plazo. De algún modo la sensación que uno tiene es que en la sociedad y en el país que vivimos se van difuminando los factores más estructurales que tienen que ver con la vida en sociedad. No se menciona, por ejemplo, ya el tema de la desigualdad en relación con la delincuencia. Mi pregunta es, ¿está vigente? Mira, yo creo que ese es un debate extremadamente interesante, porque una de las razones porque la izquierda falla en este tema es porque tiene una mitología construida en relación a que la única causa de la delincuencia es la pobreza, y eso no es cierto. Así es. Cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando exactamente de lo contrario. Gente millonaria que está en Roma, claro, dirigiendo la organización criminal. Y que afecta efectivamente a la persona al trabajador o trabajadora que en su territorio, en su población, tiene que salir a trabajar todos los días. A esas personas afecta el crimen organizado. Entonces la izquierda debería hacer un giro. Es decir, ¿de dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Ah? La izquierda siempre estuvo con los de abajo, digamos, con la clase trabajadora, y hoy día esas categorías están un poquito interrogadas al menos, pero decir, mire, yo no puedo entre el crimen organizado y esta persona que sale todos los días a trabajar muy temprano en la mañana y que corre el peligro de ser asaltado o que sus hijos terminen como soldados del narcotráfico. Estoy con esas personas, estoy con las mayorías, y estando con esas personas, mi opción de combate es con el crimen organizado y con el narcotráfico. O sea, yo creo que la izquierda requiere un giro conceptual que no ha dado completamente, alguna gente sí, otra gente no, y que tiene que salir de eso. No digo que no sea muy importante la pobreza y la desigualdad como factores que tengan que ver con los hechos o sea, un caldo de cultivo. Claro, un caldo de cultivo. Pero obviamente ni es lo único, ni creo yo a esta altura de la vida es lo más importante, sino que hay otras causas que atacar y hay otras políticas que atacar. Porque aquí hemos hablado mucho de seguridad pública, yo más bien me considero un experto en prevención del delito. Y la prevención del delito exactamente tiene que ver con aquello. Como tú generas condiciones sociales, ¿no es cierto?, para que aquellas cuestiones que están afectando a esa población no lleguen a ocurrir, como entrega alternativa. Y ahí, por ejemplo, la educación se convierte en una buena educación de calidad, donde los liceos públicos y los colegios públicos tengan una calidad similar o superior, como sucede en otros lugares a los colegios privados particulares, se convierte en una política de prevención. Claro. Las políticas de empleo juvenil, empleo digno, empleo con condiciones laborales adecuadas. El deporte. El deporte se convierten en políticas de prevención. Porque yo también tengo, a pesar de que soy partidario del gobierno, tengo críticas al gobierno y creo que una de las cosas que ha sido
insuficientemente manejada ha sido el desarrollo del deporte como una condición social que habilita precisamente prevención. ¿Te está dando mucho sol en la cara? No. ¿Quieres correr? Y si me diera, me gusta. Me gusta muy me bien. encantó. Muy Salvo que no me vea bien en la imagen, igual Jorge, me encanta el sol. Quería agregar una cosa que no dije al principio, bueno, pero es bueno decirlo. Agradecerte la invitación y contarte además que en realidad con Carolina tuvimos el mismo cargo en distintos tiempos. Yeah. Porque ella fue jefa de la División de Seguridad Pública en algún momento, ya no recuerdo si en este o en el anterior, o en el de En los dos. Y yo fui jefe de la División de Seguridad Pública en el gobierno de Ricardo Lagos. Claro. Entonces compartimos además el mismo cargo en distintos momentos. Sí, yo sabía. Por eso que es tan interesante el diálogo con ustedes, porque son gente que ha estado ahí, donde las papas queman, ¿no? Disculpa, Jorge, hay un tema que tocó René que yo creo que es muy importante relacionado con tu pregunta, porque, claro, y yo lo quiero poner como una anécdota. Cuando en esta oportunidad, cuando ya nos toca formar equipo, a mí me costó mucho armar equipo en la División de Seguridad Pública, porque cuando uno habla con la gente de nuestro mundo, militante o simpatizante, como que uno asocia el tema de la seguridad con... Lo voy a caricaturizar porque obviamente es más complejo, pero los derechos humanos, la prevención, la pobreza, desigualdad, y uno cree que trabajar del otro punto es la repre. Y René tocó un tema que es muy importante, que hace que los temas no sean contradictorios, sino complementarios, porque por una parte tú tienes que abordar estos temas que hacen que finalmente jóvenes que no han tenido ciertas oportunidades tengan acceso a este mundo. Pero se nos olvida que esta organización criminal dirigida por personas que no son pobres, sino que son millonarias, que tampoco están en el territorio, sino que están en la comodidad de sus mansiones dirigiendo, por eso es tan importante el poder económico, las organizaciones criminales se han tomado el espacio de la comunidad y efectivamente de las comunas más vulnerables, porque donde no está el Estado, donde está ausente con políticas como deporte, culturales, educacionales, etcétera, entran las organizaciones criminales. Y esto... Y aquí es cosa de ver las series de Netflix, donde se muestran, algunas más buenas que otras, donde efectivamente se romantiza muchas veces las organizaciones criminales, como llegan a una comunidad y la gente les tiene cariño, les tiene respeto, porque donde no está el Estado, ni con su burocracia, etcétera, no está la organización criminal. Dando trabajo, porque así se ve, les dan trabajo, dan oportunidades. Muchas veces las organizaciones criminales terminan dándole oportunidades a los jóvenes para que salgan de la pobreza y no al Estado. Entonces, finalmente, tú no puedes abordar el problema de manera integral si es que o solo combates el crimen organizado y no te haces cargo de las desigualdades, o viceversa, que solamente te enfoques en por qué la gente es pobre, de nuevo, como una caricatura, y no combatas a la organización que está ocupando un espacio que es responsabilidad nuestra, está ocupando un espacio donde el Estado debería estar y no ha estado, está ausente de efectivamente esas comunas más vulnerables y más pobres. Bueno, si uno mira como un Lego las cifras, ¿no? Yo diría que aquí el tema no es si un país es rico o es menos rico o más pobre. El tema... Y esto surge de comparar, por ejemplo, las cifras de los estados europeos en su momento del estado de bienestar, en esas décadas de la posguerra, con Estados Unidos, que es un país más rico, se supone, con un ingreso per cápita más alto, con mucho más multimillonario, pero que tiene el índice más alto de presos en el mundo por cada 100.000 habitantes. Creo que en América, después de Estados Unidos, venimos nosotros en número de presos. Entonces, quizás Salvador ahora. Tienes toda la razón, sobre todo que está importando. Ahora es un rubro import-export, el que ha inaugurado Bukele. $20,000 al año le pagan por cada preso, ¿no? Y eso le permite tener un ingreso y a Estados Unidos ahorrarse
un montón de plata porque el costo de cada preso en Estados Unidos es altísimo, impensado. Bueno, aquí quería yo poner el acento en esa idea que también, que no hay que olvidarla, creo yo. El tipo de sociedad en que vivimos. Esto no es para decir aquí lo que hay que hacer es la revolución, no, y con eso vamos a resolver el tema de la delincuencia, no. Es para decir aquí hay un perfil de sociedad en que es más posible que se dé la actividad delincuencial que en otras. No es que en las dos va a haber, porque siempre va a haber patologías sociales, o en fin, en Suecia, por ejemplo, el tema de la migración. En Suecia, en un momento, en los 90, por ejemplo, la migración que venía de los Balcanes, tuvo un impacto tremendo en esa sociedad que era tan igualitaria y sin embargo tuvo altos índices de delincuencia. Pero el perfil de sociedad que queremos construir es el contexto en que las políticas tienen lugar. Entonces, una sociedad construida sobre la base de las ideas neoliberales es una sociedad donde va a haber más posibilidades que tengan éxito cierto tipo de acciones delincuenciales, como es, por ejemplo, el crimen organizado, porque puede ofrecer todo aquello que en la sociedad neoliberal el Estado no ofrece. Aquí hay un tema que ha surgido en lo que ustedes señalan y que tiene que ver con las cárceles. Fíjate, yo leía hace unos días atrás que en el caso de Estados Unidos ha habido una baja sustancial de jóvenes, de menores que van a la cárcel. Y esto tiene que ver también con criterios de los propios jueces, ¿no? Y bueno, está en evaluación qué impacto tiene esto, pero es notorio y es notable. Las cárceles parecen ser la gran escuela de la delincuencia, es como hacer un stage, ¿no? Para aprender, ahí seguir un magíster en delincuencia. Un doctorado. Un doctorado en algunos casos en las cárceles. ¿Cómo ven ustedes el tema del régimen carcelario en relación con la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia? Mira, yo por mi parte, sin ser un experto en materia carcelaria ni mucho menos, creo que como tú has dicho, la cárcel no soluciona ningún problema y crea muchos, en materia juvenil sobre todo. Los sistemas de reinserción juvenil en Chile son desastrosos, ¿no? Hace 3 días, estuve con un grupo de psicólogos y trabajadores sociales que tiene una red de psicólogos por la reinserción social. Claro, es gente joven, muy motivada, pero que hacen su trabajo con sus propios recursos, trabajan todos en municipios, digamos. Y hay hermanos una red, pero que son, yo diría, espontáneamente generaron una red de ese tipo. O sea, como más bien desde la sociedad civil, podría decir uno. Claro, pero el Estado es ciego a esa iniciativa, porque el Estado también, hay que decirlo, falta Estado, pero uno tendría que agregar inmediatamente la pregunta: ¿qué Estado? O sea, no es cualquier Estado el que falta. Caído el muro de Berlín, se descubrió que todo el fenómeno delictual en la Unión Soviética estaba tapado más bien. Y después floreció con las mafias rusas y todo eso. Entonces, no publicaban en los diarios. Yo viví 2 años en la RDA, claro, entonces, en el exilio, y nunca el Neues Deutschland, que era el diario oficial,
registraba los delitos. Claro. Entonces uno creía, y yo tenía la sensación de que vivía en una ciudad muy segura. Heavy. Claro, es eso. El rol del hombre. O uno podría pensar, bueno, en las sociedades orientales, que el castigo al delito es muy rudo Sí. en términos religiosos, pero ¿dónde estará el delito en esas sociedades? ¿Ah? O sea, entonces, no es el Estado en sí, sino que qué Estado el que necesitamos construir. Quizás el modelo más interesante de Estado que uno ve, sin ser perfecto ni ideal, es aquel que se construyó en los países nórdicos o aquel que se construyó al alero del estado de bienestar, que también está en declinación, digamos. Quizás ese periodo que algunos hoy día filósofos y cientistas políticos dicen que fue una anomalía y que nosotros vamos a volver al estado anárquico a fines del siglo XIX, donde 3 o 4 potencias se repartían el país, o sea, el mundo. Los que no estaban dentro del área de influencia de eso abandonaban su suerte y qué sé yo, digamos. Entonces, sería interesante, porque yo creo que el problema está, Jorge, en que no nos hacemos preguntas políticas. Y la pregunta política, yo estoy de acuerdo en lo que han dicho ustedes dos, que el Estado tiene que estar presente en aquellos lugares donde las personas lo necesitan más. Pero ¿qué Estado está presente? ¿Cuál es el Estado que está ahí influyendo? Mira, es lo mismo que las pensiones. El debate no es un punto más, un punto menos, medio punto más. Esos debates son, a mi juicio, perniciosos para la política. La pregunta política es: ¿qué hacemos con los adultos mayores en nuestra sociedad? Y ahí no es solo el tema de las pensiones, que es el más relevante, pero ¿qué hacemos con la salud de los adultos mayores? ¿Qué hacemos con la educación? Hoy día un adulto mayor puede aprender hasta el final de su vida. ¿Qué hacemos con las actividades recreativas? ¿Y cómo entonces se genera un sistema integral cuyo centro sean pensiones dignas y más, muchísimo más altas que las que nos ofrece el particular sistema que tenemos en Chile de pensiones? Entonces no nos hacemos las preguntas políticas. Hacemos preguntas que son, bueno, si crecemos medio punto, si 1 punto, si 2, si 3, y al final estamos en eso varios años discutiendo eso, y no hay una pregunta que esté detrás. Entonces yo creo que la política en Chile ha retrocedido mucho, ¿no? O sea, mucho en relación a... Porque también lo social es extremadamente importante, pero lo social sigue estando debajo, en mi opinión, de lo político. Y nosotros generalmente confundimos el debate social con el debate político. Y el debate político tiene que estar siempre, porque la igualdad, la libertad y todo eso son valores que todo ser humano tiene desde el principio de la historia y por los cuales ha luchado. Yo fui de una generación que luchó por la libertad en Chile. Yo no puedo concebir un país que no sea libre. Claro. Por eso también en materia de relaciones exteriores me parece que este gobierno ha sido muy valiente, muy interesante, de condenar la falta de libertad en Venezuela, en Nicaragua, así como lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? O sea, a mí me parece que ese tipo de política, que por lo demás, en la corriente que yo me identifico, de la corriente, no digo partido, del socialismo, en su momento el socialismo estuvo con Hungría, estuvo con el levantamiento húngaro, con el levantamiento checoslovaco, digamos. Entonces, yo digo, esa idea, esa falta de política en el debate político, paradojalmente, nos está haciendo muy mal también en materia de seguridad. Porque en materia de seguridad no es que digamos, ya, mira, tenemos este fenómeno nuevo que ha transitado ya 3 gobiernos, por lo menos, Carolina. 3 o 4 gobiernos, ya ha ido la tendencia al alza, se han instalado. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Como país, no como, mira, aquí yo voy a terminar con la delincuencia, o sea, no en la demagogia, sino en la política, tanto a derecha como a izquierda. Entonces creo que ahí falta... Las preguntas políticas escasean en Chile, ese es mi punto. Sí, yo comparto contigo, no por nostalgia, porque yo sigo muy activo políticamente, así que no siento nostalgia.
muy activo en lo que yo puedo contribuir, por supuesto, que es una segunda línea. Pero coincido contigo en que hay un deterioro de la actividad política que corresponde, creo yo, a la invasión de la democracia por el mercado. Ese es el fenómeno que nos ha estado ocurriendo, que es un fenómeno universal, que además por otras razones ha traído consigo el proceso de fascistización que estamos viviendo. Pero ¿qué hacemos? Porque es una batalla muy dura. Fíjate que empezamos conversando de esto del secreto bancario. Pues resulta que hay un sector de la sociedad que es el que controla el poder económico, el poder mediático, gran parte del poder político, porque tiene el control del Parlamento. En cierto modo se ha mostrado que de las instituciones, de ciertas instituciones de la judicatura, en fin, y ellos son insensibles a esto. O sea, tenemos un segmento creciente de insensibilidad frente a un perfil de sociedad que nosotros hemos impulsado y que se funda en la idea de la libertad y en la idea de la justicia social. La derecha en Chile no quiere esto. Y en definitiva, la gran responsabilidad frente a todas estas patologías sociales la tiene la derecha, con su codicia, su egoísmo, su falta de solidaridad. Es una cuestión muy impresionante. Leí hoy día, por ejemplo, lo que acaba de decir el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, que probablemente va a provocarle a la Evelyn Matei alguna admiración como le ha provocado Milei. Y él dice, nosotros no necesitamos mano de obra. La mano de obra que está usando Estados Unidos es una adicción. Estamos adictos a mano de obra. Necesitamos que la falta de mano de obra impulse la innovación. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, todo calza, las políticas contra la migración, la expulsión, a las cárceles de Bukele, a Guantánamo, la política trumpista, apunta a una idea que es la tecnología. En definitiva, es la tecnología, y el avance de la tecnología ha sido tremendo. Y por eso hoy día en la Casa Blanca está Trump en la oficina oval y al lado está Musk, que es el príncipe de la tecnología. Entonces hay una alianza que es muy, muy complicada. Mira, a mí me tocó vivir en Holanda gran parte de mi exilio, y mi hija se casó con un abogado, un penalista holandés, hoy día es juez, pero él ejerció largamente la profesión antes. Entonces, siempre le pregunto sobre lo que... Y Holanda hubo un momento que ya pasó, pero hubo un momento en que le empezaron a vaciar las cárceles. Tenía cárceles de sobra. Entonces los belgas que no tenían esa condición usaban las cárceles holandesas, que no eran como las de Bukele, sino todo lo contrario, eran una especie de Holiday Inn en materia carcelaria, porque tenían grandes comodidades. Ese periodo pasó, terminó también, porque este fenómeno que vivimos es un fenómeno universal. El puerto de Rotterdam y San Antonio son dos puntos focales en el tema de la droga. Bueno, una pregunta al hueso. ¿Hay elecciones presidenciales el próximo año? Perdón, este año. Este año, sí. A fin de año. Estamos encima. Bueno. Claro. Como mañana, como claro, no nos vamos a dar ni cuenta. Claro. ¿Qué dirían ustedes que tiene que proponer
el candidato de las fuerzas democráticas en materia de seguridad pública para el próximo periodo. Cualquiera que sea ese candidato, ojalá haya una primaria y todos apoyaremos al que gane la primaria. Hay muy buenos nombres. Yo, si me permites, quiero hacer un comentario Sí. que lo voy a linkear con esta pregunta, pero de lo que tú señalaste y lo que también mencionaba René, a raíz de la derecha y la experiencia que estamos viendo en otros países, toda esa posición de desprecio a lo que es la mano de obra, a los migrantes, es una posición también bien mentirosa y bien hipócrita. Para no entrar en temas de experiencia comparada, pero por ejemplo, yo creo que a René también, todos los que hemos estado en posiciones en los que tenemos que diseñar o implementar estrategias de seguridad, sabemos que una cosa es lo que se dice en los medios y otra cosa es cómo funciona. Yo tengo grandes experiencias, grandes conversaciones, por ejemplo, no voy a mencionar a nadie con nombre y apellido, pero por ejemplo, empresarios, en algunos casos de secuestro o extorsiones, que uno empieza a conversar y empieza a indagar, y sobre todo en regiones, empresas más chiquititas, que uno se da cuenta que su mano de obra, hay un gran porcentaje que son migrantes, un gran porcentaje irregulares. Claro, totalmente. Cuando uno empieza a ver cifras de cómo la mano de obra migrante afecta en la economía, se da cuenta que son cifras significativas. Yo me acuerdo que cuando en algún momento teníamos una crisis de seguridad en todo lo que era lo valledor, etcétera, nos pasaba lo mismo. Era como, oiga, sí, tenemos que ponernos mano dura. Y me acuerdo que había un dirigente gran dirigente, que yo siempre cuento esta anécdota sin nombrarlo, pero decía como, oiga, pero no me vaya a tocar a los bolivianos, porque son los que... Y también todos irregulares, y no, oiga, y ahí cuidado con la regularización, no me los vaya a echar. Entonces como que hay un discurso para afuera. No, yo creo que Vance, perdón que te interrumpa, pero yo creo que Vance lo que dice es una cuestión puramente teórica. Pero no sabe dónde está parado. A eso voy, no sabe dónde está parado. Totalmente. Un día sin mexicano en California. Exacto, entonces también está esa parte, porque también nos centramos en esta discusión de, claro, va a llegar la tecnología, la inteligencia artificial, la gente se quedar sin trabajo. Nos tendemos a enfocar en esa discusión de que qué vamos a hacer con la gente, pero no nos enfocamos en la otra parte, que tiene que ver también cómo comunicamos y cómo abordamos el tema con la misma derecha, que tiene que ver con la elección presidencial. El discurso de regularicen, echen a todo el mundo, es un discurso muy hipócrita, sobre todo de esta gente que tiene el poder económico y que utiliza a los migrantes que muchas veces no quieren regularizar. Y que eso también es un discurso que yo creo que hemos perdido, y con esto me quería quedar, el tema de la regularización, como el empadronamiento de los migrantes, que es como un tema represivo. Oye, si bien el regularizar en sí mismo no es un derecho humano, sí lo es, desde mi punto de vista, el migrar, el tema de que una persona esté regularizada le va a permitir, obviamente, gozar de los derechos, de poder ejercer los derechos, de sus derechos. No es una medida represiva. Entonces ahí nosotros también tenemos que hacernos René decía algo que es tan importante, hacernos preguntas políticas y de cómo hemos perdido por diversas razones esta batalla, por decirlo de alguna forma, de hablar de estos temas y de hacer una pregunta de cómo los abordamos sin creer de que nuestras bases o no lo vayan a comprender, no lo vayan a compartir, no lo vayan a entender, porque no nos hacemos esas preguntas correctas. ¿Para qué queremos hacer las cosas? ¿Cuáles son los temas que hay de fondo que no son, o sea, las cosas son más complejas que pura represión? El tema de empadronar, el tema de regularizar, el tema de ordenar la migración no es una medida represiva, es una medida que nos ordena, permite que todos vivamos de mejor forma, pero permite de mejor manera ejercer derechos. Ese punto de vista a mí no se me ocurre que sea más socialista o más del punto de vista de la gente de izquierda que otro. Muy Ese importante. tipo de discusiones son las que deberían primar en la presidencial. Yo claro, también creo que hay otra cosa que hacer. Conocemos lo que tenemos al frente. O sea, el adversario, que es la derecha, en Chile ha cambiado poco. Claro, pasó de la hacienda a la ciudad, pero Claro. ha cambiado poco. Pero yo creo que hay otra pregunta que no nos hacemos en la izquierda. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, ¿cuál es nuestra política? Porque nosotros consideramos que nosotros somos los buenos, los que siempre tenemos la razón y todo eso. Y se ha perdido también algo que
había en tu generación e incipiente también en la mía, que es la capacidad autocrítica en la izquierda. Hay poca autocrítica en la Eso es izquierda. verdad. Recojo Entonces, el guante, ya que no dijiste en mi generación. Recojo el... hay poca autocrítica. Antes era un ejercicio. Sí. Sí, eso es verdad. Estoy de General. acuerdo. Bueno, ¿dónde estamos? Tuvimos hace 4 años la posibilidad de tener una constitución democrática muy interesante y eso es muy bueno porque las reglas del juego determinan, la constitución determina reglas del juego. No, bueno, lo farreamos simplemente. Sí. O sea, lo farreamos por culpa nuestra. Ahí no tenemos ni una excusa para echarle la culpa a la derecha. Entonces, creo que ahí hay un debe nuestro que hay que abordar, creo yo. Hay que ser valiente para abordar. Y creo que ahí en ese punto nosotros necesitamos meternos en temas como este, el de la seguridad, y en otros temas, porque hoy día el capitalismo en su fase neoliberal, la acumulación se está produciendo en otra parte distinta a la que se producía antes. Por eso la importancia de la tecnología. Claro. La acumulación se produce en Google, ahí están el petróleo de este tiempo son los datos, y está ahí donde a ojos vistas, bueno, Estados Unidos, la alianza con estos sectores no es por azar, ¿no? Es porque efectivamente el poder económico, el poder tecnológico se está concentrando en ese lugar. Y nosotros, yo creo que ahí tenemos que hacer diagnósticos más finos de lo que está ocurriendo. De hecho, Nietzsche, no sé pronunciar el apellido, S.R. Nietzsche, ¿ya? Que es un joven marxista canadiense, entre 40 y 50, le llama capitalismo de plataformas a lo que estamos viviendo. Entonces, ahí estamos poco finos, porque esto no es la clase obrera industrial versus el capital, son otras complejidades las que están viendo hoy día. Entonces nosotros tenemos problemas en diagnosticar a los otros, problemas en la autocrítica respecto nuestra que tenemos que hacer, y creo que también tenemos que abordar el desafío presidencial de esa manera. Ha costado mucho generar una confianza entre la centroizquierda y la izquierda. Ha costado mucho porque son proyectos, yo diría, que en algún momento estuvieron bastante divergentes. Yo ubico en la izquierda más dura una cierta tendencia como casi religiosa de mirar los temas. Yo que soy laico, eso me complica mucho. Me complica mucho. Y claro, y la centroizquierda ha tenido en la historia de los últimos 40 años claudicaciones importantes también. Entonces creo que ahí hay que generar no algo para el pasado, sino algo para el futuro. O sea, ya hay una generación que pasó por el gobierno, del Frente Amplio, de los socialistas, de todos los sectores que se ligan a los sectores democráticos, y que es más joven, y que por lo tanto esa generación tiene que actuar con los desafíos de su tiempo. Yo creo que coincido contigo, hay muy buenos candidatos y candidatas. Muy bueno. Yo espero que junto a la ex ministra Toda Estelac, la ministra Jara, es una muy buena candidata, en mi opinión. Me parece bien la decisión que ha tomado el alcalde de Bodanovich, pese a que yo creo que podría ser un muy buen candidato. Habría sido el mejor, creo yo. Pero claro, él tiene sus decisiones y le introduce un punto ético también a la política. Es muy importante, claro, porque Tomás ha hecho de eso una cuestión esencial. Él tiene un compromiso y él quiere respetar ese compromiso. Y es una postura tan noble y tan justa que a uno le cuesta argumentar en contra, ¿no? Bueno, yo creo que hay otros candidatos que son harto interesantes también. Vlado Mirosevic es un tipo interesante, y esperemos que el que surja o la que surja del Frente Amplio, estoy seguro que también lo va a hacer, porque los nombres que circulan son nombres muy potentes. Bueno, quiero agradecerles a los dos,
ha sido para mí muy interesante. Espero que para los que sigan el portal socialista y al Avión Rojo y vean estos programas, también les resulte muy, muy ilustrativo. En particular quiero agradecerle a cada uno, a Carolina, por haber venido. Es una persona que, por lo menos según algunas voces, podría ser la próxima ministra de Seguridad. Mire. Eso No lo he estaría leído. mal, no estaría mal. Eso lo he leído yo, lo he leído. Y bueno, a René, que para mí tiene dos características que no mencioné al presentarlo y que me impresionan mucho. Una es que en su definición en X dice que él es un generalista en un mundo de especialistas. Me gustó mucho. Me encanta. Me gustó mucho. Y lo segundo es el color de su camisa, pues. Azul. Azul. No, totalmente. Porque ahí tenemos una coincidencia muy grande, más allá del respeto que yo siento por los otros equipos y por los compañeros que tienen otras filiaciones deportivas. Me da la impresión que Carolina aquí... Claro, Carolina. No, ya sepan de esta conversación. Debe. Pues ya sepan de esta conversación. ¿Que eres cruzada? No, yo soy colocolina, pero Muy bien, de corazón, muy hasta bien. la Yo médula. veo los partidos de Colo-Colo en la Libertadores y grito por... Bueno, ya que tú me das la oportunidad de mostrar... Por eso dije, ya sepa dónde va eso, esto, porque... Bueno, y este espejo, porque alguien me preguntó por qué tiene este espejo puesto aquí. Bueno, empecé a poner algunos espejos de adorno en este pequeño bosque que hay aquí. Pero este lo traje del último viaje de vacaciones a México y está aquí como un homenaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien queremos tanto y mucho. apreciamos tanto. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Jorge, por la Gracias, invitación. René.